Hola a todos, en esta oportunidad les quiero hablar sobre la economía y el análisis marginal, que me parece que es un aspecto importante a tener en cuenta de cara a las próximas unidades que veremos en esta cursada. En principio, recordar lo que venimos viendo, básicamente modelos económicos que lo que buscan es realizar una simplificación de la realidad para poder comprender determinados fenómenos económicos. Esto se hace a partir de identificar características y definir categorías y variables y la relación que guardan entre sí. Y nosotros vimos hasta el momento algunos modelos en términos matemáticos que básicamente se vieron reflejados en una curva de demanda y una de oferta, donde básicamente se trataban de ecuaciones lineales con las características de I igual a m por x más b, donde en el marco de la teoría del mercado de competencia perfecta, lo que vimos fue la curva de oferta y la curva de demanda. Estas ecuaciones lineales básicamente siguen la misma lógica planteada hasta el momento de tener una variable dependiente, en este caso ahí representada con la y, que va a ir cambiando en función de lo que ocurra con la variable independiente que es evaluada por el analista. Fíjense que ahí, si modificamos la x, claramente tendrá impacto sobre la y. Luego, los otros parámetros que conforman esta ecuación son la pendiente y la ordenada al origen. Entonces, si tenemos una diferencial, una modificación en la variable independiente x, que se ve representada con la delta, que ahí figura en color rojo, eso tendrá un impacto sobre la y modificándola. Por eso también se ve reflejada una delta en esa otra variable. Aplicamos este mecanismo para la construcción de la curva de oferta, donde básicamente la pendiente m tiene signo positivo y donde se ponen en relación la variable precio y cantidad, precio como variable independiente y cantidad como dependiente. Por lo general se acostumbra a poner a la variable independiente en el eje de abscisas y a la variable dependiente en el eje de ordenada, pero se acostumbra en el caso de las curvas de oferta y de demanda manejarlo con los ejes invertidos. Por eso acá figuran al revés. De todas maneras, independientemente de cómo se vea en el gráfico, si uno tiene bien en claro cuál es cada una de las variables, es decir, cuál es la dependiente y cuál es la independiente, no tiene que haber lugar para el error. Si nosotros tenemos bien en claro que el oferente modifica las cantidades que está dispuesto a llevar al mercado de acuerdo al precio que se pueda vender y tenemos bien en claro entonces que el precio es la variable independiente, uno interpreta la recta con esta perspectiva teórica e independientemente de cómo estén dispuestos los gráficos obtiene el mismo resultado. Lo mismo para la curva de demanda. Fíjense que acá la pendiente tiene signo negativo y entonces lo que ocurre es que nos está planteando que hay una relación inversa entre precio y cantidad. De acuerdo a cómo vaya evolucionando el precio, el demandante va a estar dispuesto a comprar una mayor o menor cantidad de bienes. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, para el estudio de esta recta de demanda, aplicar la herramienta de la elasticidad precio a la demanda, que básicamente lo que hace es estudiar la tasa de variación de las cantidades consumidas en relación a la tasa de variación en el nivel de precios. Y habíamos visto que por lógica de mercado, este cálculo matemático siempre daba negativo porque el signo de la ecuación de demanda, el signo de la pendiente de la ecuación de demanda, nos muestra que la relación entre estas dos variables es inversa o negativa. Entonces, el numerador siempre tendrá signo diferente al denominador y eso nos va a dar un resultado de signo negativo, razón por la cual se multiplica por menos 1 para que nos termine dando un resultado módulo. ¿Sí? En términos absolutos nos dé siempre un valor positivo. Entonces, aplicando esta lógica de la ecuación de la elasticidad precio y la demanda, nosotros podíamos saber cuál era la magnitud o la sensibilidad de variación de las cantidades frente a un determinado cambio en el nivel de precios. Entonces, pongamos un ejemplo, vamos a suponer que el precio baja, ¿sí? Pasa de 10 pesos a 7 pesos y cuál es
su impacto sobre las cantidades consumidas, que inmediatamente podríamos adelantar que por el signo negativo, si baja el precio, las cantidades tienen que subir. Entonces, acá ponemos un ejemplo donde si baja el precio de 10 a 7, las cantidades suben de 50 a 85. Si aplicamos el cálculo de elasticidad, el cálculo sería 85 menos 50 sobre 50 sobre la tasa de variación del precio, es decir, 7 menos 10 sobre 10, y es lo mismo que decir una división entre 0,7 sobre 0,3, y eso nos da una elasticidad de 2,33. Este 2,33 nos indica cuál es la tasa de intercambio, la tasa de modificación de las cantidades en relación a la tasa de variación en el nivel de precios. Y lo que es importante tener en cuenta es que esta elasticidad aplica para todos los puntos que conforman esta recta de demanda. Es decir, que si nosotros, por la naturaleza de una ecuación lineal, lo que vamos a ver es que la relación entre estas dos variables se sostiene a lo largo de toda la recta en función del tipo de pendiente que esta muestra. Entonces podríamos plantear diferentes posibilidades de variación en el nivel de precio y eso impactaría sobre las cantidades, pero manteniendo la misma relación. La relación de 2,33 definida por la elasticidad precio de la demanda. Ahora, la pregunta es, ¿qué ocurre si se modifica la naturaleza de la ecuación? Si en vez de tener una lineal, tenemos una parábola. Fíjense que la parábola, a diferencia de la lineal, ya podemos tener una primera apreciación intuitiva en relación a que hay cambios a lo largo de cada uno de los puntos que conforman esa función. Por ejemplo, si estudiáramos la pendiente de la recta tangente de cada uno de los puntos de una parábola, vamos a ver que tienen inclinaciones diferentes. Básicamente, la pendiente de la recta tangente de cada uno de los puntos de una parábola es diferente en cuanto a su inclinación. Pero, ¿qué significa eso? Fíjense que acá tenemos el ejemplo de una función de producción donde la variable dependiente es la producción y la variable independiente es la cantidad de trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que se va modificando la cantidad de trabajadores, va evolucionando la cantidad de bienes que se puede producir. La relación entre estas dos variables es positiva, porque a medida que en una empresa se incorporan más trabajadores, se puede producir una mayor cantidad de bienes, pero fíjense que la mayor cantidad de bienes tiende a tener una evolución decreciente, o que, interpretado de otra manera, la producción aumenta cada vez que aumenta la cantidad de trabajadores, pero aumenta cada vez menos, ¿sí? En proporción diferente a la tasa de aumento de la cantidad de trabajadores. Entonces, para analizar la variación de la producción, es decir, la variable dependiente, respecto a las cantidades de trabajadores, esto es, la variable independiente, no se puede aplicar la lógica de elasticidad, ya que la tasa de cambio de la variable dependiente no es constante, ¿sí? Eso ya se puede ver por la inclinación de esas rectas tangentes. Al no ser constante, la herramienta del cálculo de elasticidad ya no nos sirve porque es diferente para cada uno de los puntos. Entonces, se obtiene la inclinación de la recta tangente a esta función aplicando principalmente otro tipo de análisis, es decir, el análisis marginal. ¿En qué consiste esto? Básicamente consiste en estudiar la variación que se aprecia en la variable dependiente, en este caso el nivel de producción, ante la mínima variación posible en la variable independiente. Fíjense que en este gráfico lo que se está planteando es siempre la misma tasa de variación en la variable independiente, en la cantidad de trabajadores. La tasa de variación siempre es de 1, suponiendo que esa es la mínima variación posible en la cantidad de trabajadores. Es decir, no se puede modificar medio trabajador o un cuarto de trabajador, una fracción de trabajador. El valor mínimo es por lo menos una persona. Y en función de eso se ve cómo evoluciona el nivel de producción, ¿sí? Y esto en términos económicos es estudiar el producto marginal o la productividad marginal, que en términos conceptuales es estudiar cuál es el aporte que hace cada trabajador a la producción. Y por lo que se ve ahí en esa representación gráfica, no va a ser igual el aporte que realizan los trabajadores a medida que vaya aumentando la cantidad de estos.
Es decir, se supone que a medida que aumenta la cantidad de trabajadores, los trabajadores rinden cada vez menos. Acá, en este planteo, hay un supuesto que es importante tenerlo en cuenta para efectivamente comprender lo que se está diciendo, porque puede resultar quizás poco intuitivo o contradictorio que los trabajadores rindan menos a medida que se va aumentando la cantidad de trabajadores. El supuesto es que básicamente el factor capital se mantiene constante. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una empresa, un edificio, una instalación definida con una determinada cantidad de máquinas ahí adentro, y lo que hacemos es contratar más o menos trabajadores sin modificar el tamaño de planta ni la cantidad de capital que hay ahí adentro. Entonces, si uno tiene una determinada cantidad de máquinas, vamos a suponer que hay 5 máquinas y en principio se tiene 5 trabajadores, uno podría decir que hay una relación de 1 a 1 entre cantidad de máquinas y cantidad de trabajadores. Luego, se puede ir incorporando más trabajadores, pero si se mantiene constante la cantidad de máquinas, lo que va a ocurrir es que estos trabajadores se van a tener que ir turnando para el uso de esas máquinas. Entonces, efectivamente puede aumentar la cantidad de producción, por ejemplo, incorporando mayor cantidad de turnos o reduciendo los tiempos muertos, pero al mantener constante el factor capital, ese incremento en la producción va a tener un límite. Entonces, el rendimiento de cada trabajador incorporado va a ser cada vez menor independientemente de que la producción vaya aumentando. Entonces, acá les propongo otra forma de interpretar este análisis con un gráfico de barras. Fíjense que ahí se ve claramente que la cantidad de trabajadores varía en una tasa igual a 1, ¿sí? La tasa de variación de trabajadores es de 1, es decir, pasamos de 0 a 1 y ahí tenemos una variación de 1, pasamos de 1 a 2 y otra vez tenemos una variación de 1 y de 2 a 3 otra vez vuelve a ser la variación de 1 y así hasta 10. Pero la pregunta es cómo va cambiando el nivel de producción de estos trabajadores, la cantidad producida en la empresa a medida que vamos aumentando la cantidad de trabajadores. Y siguiendo la misma lógica podemos plantear que cuando se tiene un trabajador, ese trabajador produce 10 unidades, cuando pasamos a tener 2 trabajadores se produce 19 y así sucesivamente hasta llegar a ese número de 55 para 10 trabajadores. Obviamente estos números son arbitrarios, los planteé a modo de ejemplo, pero de alguna manera mantienen la regla propuesta por la ley de la productividad marginal decreciente, ¿sí? Que es un axioma planteado por el enfoque marginalista que básicamente plantea esto, que los trabajadores rinden cada vez menos, ¿sí? A medida que van aumentando si se mantiene constante los demás factores productivos. Entonces, esto, lo que se decía anteriormente, nos muestra o por lo menos cumple con la misma lógica planteada anteriormente. Pero a nosotros no nos interesa tanto ver los números, sino estudiarlos en términos de cuál es la variación que se verifica en la variable independiente. Entonces, para eso les planteo graficarlo. Fíjense ahí que las líneas verticales rojas nos muestran entonces cuál es la diferencia que se observa en el nivel de producción. Y ahí se empieza a ver que varía, ¿sí? La producción aumenta, eso nos muestra la barra azul, la producción aumenta, pero las barras rojas nos muestran que aumenta cada vez menos. Esto lo trasladamos ahí abajo para que vean en términos comparativos cómo efectivamente se ve que las variaciones, esas barras rojas, se vuelven cada vez menor. Esto lo pueden comparar y se van a ver que lo que hice fue copiar y pegar y trasladarlo allá abajo. Son las mismas barras y se ve ahí claramente todas alineadas cómo se reducen a medida que aumenta la cantidad de trabajadores. Esto básicamente representa el rendimiento decreciente del factor trabajo. Entonces, si hacemos un resumen, básicamente la variación del trabajo, que es la variable independiente, permanece constante, pero la variación de la producción, que es la variable dependiente, es decreciente, es decir, se reduce a medida que aumentamos de forma constante el trabajador, la cantidad de trabajadores. Otra posibilidad es que la variación del factor trabajo a la variable independiente sea constante y que también sea constante la evolución en la variable dependiente, ¿sí? En este caso el nivel de producción. Y otra vez, si trasladamos abajo la tasa de variación del nivel de producción, nos va a dar que siempre la misma. Acá el rendimiento del factor trabajo es constante, la productividad marginal del trabajo es constante. O también el rendimiento del trabajador es constante. Y acá tenemos otro caso de rendimiento creciente, es decir, modificamos la
la variable independiente de manera constante, modificamos el trabajador a una tasa de 1, pero luego lo que vemos es que el rendimiento de estos trabajadores es creciente, es decir, a medida que aumentamos la cantidad de trabajadores, la tasa de variación en el nivel de producción es superior a la tasa de variación en, en la variable independiente, en el factor trabajo. ¿Sí? Este, Ahí se ve de vuelta trasladado abajo cómo crece el rendimiento del trabajador. Esto se podría pensar para el caso de aquellas industrias que tienen rendimientos crecientes a escala, donde un ejemplo clásico que por lo general se menciona a ver estos temas es el de la producción de aviones, donde efectivamente para tener una fábrica de aviones se tiene que hacer una inversión inicial muy alta, ¿sí? El costo fijo es muy elevado de producir este tipo de bienes, pero la contrapartida es que no hay tantas fábricas productoras de aviones, entonces este, producen de esta manera, de forma creciente. El rendimiento del factor trabajo en esos casos es creciente, aumentando a una tasa constante la variable independiente de trabajo, el rendimiento tiende a ser cada vez mayor verificado en la cantidad de bienes producidos. Y esto es lo que hace rentable la actividad. Entonces, conceptualmente, un análisis de tipo marginal consiste en estudiar la evolución de la variable dependiente cuando la variación en la variable independiente tiende a cero. ¿Sí? Nosotros vimos en el ejemplo el caso donde la evolución de la variable independiente tiende a 1, ¿sí? Porque claramente en algunos análisis de tipo económico pierde sentido la idea de límite tendiendo a cero, porque uno, como decía anteriormente, uno no puede pensar para el caso de los factores productivos medio trabajador, y lo mismo se podría plantear por ejemplo para el caso del análisis de los bienes, donde tampoco tiene sentido hablar de medio bien o cuarto de bien, es decir, medio sillón, si uno está pensando en comprarse un mobiliario para una casa, o medio televisor. Entonces en esos casos la menor variación posible de la independiente pasa a ser 1 y no 0, pero en términos matemáticos, si somos estrictos en el análisis y planteamos esto, que el límite de la variación de la independiente tiende a cero, podríamos estar pensando en el cálculo de una derivada, por ejemplo. Y esto es muy diferente en relación al cálculo de elasticidad, donde nosotros vimos que se estudiaba la tasa de cambio de la variable dependiente en relación a la tasa de cambio de la independiente. En el caso de la elasticidad no estamos forzando a que la variación de la independiente tienda a cero, ¿sí? Comparamos dos tasas de variación, nada más que eso. Entonces, a continuación planteo algunos ejemplos de conceptos que derivan de este análisis marginal. Por ejemplo, el que vimos recién, que es el del producto marginal, que nos indica cómo varía la producción ante la mínima cambio o mínima variación en la cantidad de trabajadores contratados. Básicamente nos habla de cómo es el rendimiento del trabajo, ¿sí? De cuál es el aporte que hace cada trabajador a la producción. Y esto es dinámico, va cambiando en función de la cantidad de trabajadores que tenga una empresa. Esto es importante tener en cuenta, ¿sí? Se supone que entonces el rendimiento del trabajador se ve condicionado por el equipo de trabajo, se ve condicionado por cómo esté rodeado de trabajadores. En una empresa no tiene el mismo rendimiento del trabajo independientemente de cuántos trabajadores haya en la empresa. No ese es el análisis. El análisis es que primero hay que definir cuántos trabajadores le conviene tener a la empresa para saber cómo van a rendir. O sea, el rendimiento del trabajo no está definido previamente. El otro concepto es el de utilidad marginal, que esto desde el punto de vista utilitarista, como vimos en clases anteriores, nos indica cómo varía la utilidad, o dicho en otros términos, el nivel de satisfacción de una persona ante la mínima variación en la cantidad consumida de bienes o de un producto. Es decir, si nosotros suponemos que se consume un bien para obtener un determinado nivel de satisfacción o de bienestar, lo que también es importante tener en cuenta acá es que el bienestar que se obtiene por consumir un bien va cambiando a medida que se consumen diferentes cantidades de ese bien. Por poner un ejemplo clásico que siempre se señala en las clases de economía. Si uno tiene mucha sed y se toma un vaso de agua, ese vaso de agua le va a reportar un nivel de satisfacción muy alto de acuerdo a las condiciones de estar en un momento de mucha sed.
pero si luego de ese primer vaso de agua se incorpora otro segundo vaso de agua, probablemente sea igual de satisfactorio, pero a medida que vamos incorporando más cantidades de vaso de agua, esa satisfacción que generaba al principio empieza a cambiar, porque empieza a molestar el hecho de tener que seguir tomando agua. Entonces el tercer vaso de agua probablemente genere menos utilidad, el cuarto aún menos, y así hasta llegar al punto de inclusive plantear la posibilidad de que incorporar nuevos vasos de agua generen displacer o desutilidad. Entonces, el grado de satisfacción que genera, el consumo va cambiando en función de las unidades, de las cantidades que se consumen de un determinado bien. El tercer ejemplo tiene que ver con el ingreso marginal, que nos indica cómo varía el ingreso de una empresa ante la mínima variación en las cantidades producidas y vendidas de un bien. Entonces, eh, efectivamente, acá el ingreso marginal puede mostrar cualquiera de los rendimientos que planteamos anteriormente. Puede ser constante, puede ser creciente o decreciente. Pero en cualquiera de los casos, lo que nos indica acá es un concepto diferente al del ingreso total o el ingreso medio. El ingreso total de una empresa se obtiene multiplicando las cantidades que se venden al precio que se venden. El ingreso medio es el ingreso total dividido las cantidades que se venden de un determinado producto, y el ingreso marginal es cómo varió el ingreso ante la mínima variación en las cantidades producidas y vendidas. Es decir, cuánto aumentó o se redujo el ingreso de una empresa cuando se vendió una unidad más o se dejó de vender una unidad en una empresa. ¿Sí? Sería la variación observada en los ingresos por la venta adicional de un determinado bien. Y finalmente, el ejemplo que tenemos es el de costo marginal, donde nos muestra la evolución o la variación del costo ante la mínima variación en el nivel de producción y venta de un determinado producto. Esto sería cuánto sale producir una unidad adicional de un determinado bien, cuánto cuesta producir un bien más o cuánto deja de costar no producir un determinado bien. Básicamente, y cumpliendo con la regla planteada anteriormente, sería la tasa de variación de los costos de una empresa ante la mínima variación posible en el nivel de producción y venta de un determinado bien. Entonces, me parece que esta se trataba de una clase muy importante para empezar a introducir lo que vendrá luego en las próximas unidades con mayor fuerza, que es el análisis marginal. Es decir, estudiar la tasa de variación de una variable dependiente ante la mínima variación posible en una variable independiente. Y a veces tendrá sentido plantear que la variación mínima de la independiente es de 1, de una unidad, y en otros casos de valores aún menores, pero lo importante es que tengamos en cuenta esto, que básicamente lo que estamos tratando de ver acá es la tendencia de cambio, ¿sí?, de una variable frente al mínimo cambio posible en otra que llamamos independiente. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta luego.